nuestra parashá es una de las más largas. Tiene, si no estoy equivocado, como 176 versículos. Y no hay cómo hablar de todo eso. Pero hay tres cosas que me llamó profundamente la atención y quiero hablar un poquito de cada una, tal vez de alguna de ellas, de las tres, hable un poco más. Hay el tema de la sotá, o sea, la mujer sospechosa de haberle practicado infidelidad a su esposa, y hay un otro tema que es el del nazir, y hay el tema de la Birkata Kohanim, la bendición arónica, bendición sacerdotal. Entonces quiero ver si puedo hablar un poquito de ella. Lo que voy a hablar menos es de la mujer sotá, de la sotá. En Bamidbar, en Números, capítulo 5, versículo 12, dice, todo hombre cuya mujer se descarriare. Esa hasta es una traducción bastante común en círculos cristianos, que dice, fulano está descarriado. Hasta hay algunos que dicen, yo soy creyente, pero estoy descarriado, ¿no? La Torá usa ese término descarriar, porque para cada uno hay un carril para el marido, un carril para la mujer, hablando de funciones dentro del matrimonio. Y si sale de ese carril, está descarriada o descarriado. Y hay un concepto muy extraño en esa parashá, porque si el hombre llegare, hay que considerar que, antes de hacer cualquier comentario, hay que considerar que la Torá nos fue dada hace 3.400 años aproximadamente, tal vez unos pocos años menos. Y él fue dada 50 días, empezó a ser entregada 50 días después que el pueblo salió de más de 200 años de esclavitud. 200 años de esclavitud en Mitzrayim, Egipto. Significa que la generación que sale de Egipto era hija de padres esclavos, nieta de padres esclavos, de abuelos esclavos, bisnieta de bisabuelos esclavos y probablemente era tataranieta de tatarabuelos esclavos. Es decir, no tenía casi mucho de otras sociedades, sino de la sociedad egipcia. Basta decir que cuando ellos notan que Moshe tarda demasiado, y dicen los entendidos que fueron 6 horas. 6 horas después del retraso máximo que ellos pudieran esperar, tolerar de Moshe, fue que ellos tomaron iniciativa de construir un becerro de oro, y el becerro de oro era algo que tenía que ver con los credos egipcios, ¿no? La intención era adorar a Hashem, pero querían ver algo, ¿no? Y para ver era el becerro de oro. Entonces, esto era influencias egipcias. Es natural, pues, que una nación, a veces nosotros le juzgamos al pueblo de Israel en el desierto, y sus rebeldías, y sus desobediencias, y sus conductas, toda esa conducta que hizo que toda una generación de adultos que había salido de Egipto tuviera que morir antes de la entrada del pueblo a Canaán. A veces nosotros criticamos, ¿cómo puede ser tan duro de corazón? ¿Cómo puede ser, habiendo escuchado la voz del Eterno, habiendo visto los truenos y los relámpagos y todo aquello, haber presenciado el mar abriéndose en par para que ellos pudieran pasar en seco, y después de ver 10 plagas, manifestaciones de Hashem contra el pueblo egipcio? ¿Cómo puede ser que este pueblo todavía se portara así? Es que no es fácil cambiar el switch
cambiar la mentalidad. Nosotros, sin darnos cuenta, desarrollamos una mentalidad que tiene que ver con el entorno. Si aquí pues no estamos a tantos años, ya comenzamos a conducirnos medios americanos, ¿qué diríamos de nuestros tataranietos? No, ellos no tendrán absolutamente nada de sudamericanos o centroamericanos. Absolutamente nada. Porque desarrolla una otra mentalidad, porque están en escuelas, universidades, trabajos, el idioma y todo eso. Por eso los apóstoles apelan para el creyente mesiánico del primer siglo, diciendo, vosotros tenéis la mente, la mentalidad del Mashiach. Porque hay que desarrollar una nueva mentalidad. Hay que hacer como la propaganda de una compañía de teléfono que hay por ahí. Hay que alzar el switch, hay que cambiar el switch para poder comenzar a funcionar diferente, ¿no? Entonces ellos tenían dificultades para mover ese switch. Ellos cuando tenían que dar una respuesta rápida, la respuesta salía al estilo egipcio. La conducta salía al estilo egipcio. Ellos no pensaban, si alguien le diera un trompón, ellos enseguida le daba otro. Ahí después que daba, él decía, pero yo no debiera haberlo dado. Pero ya dio, porque es automático. Entonces, hay que ser misericordioso con esta gente. Imagínense, le saca de Egipto y tiene que decir allá 50 días después, no matarás. Pero vea, a ustedes yo no necesito decir, no maten. Cuando salgan de aquí, por ahí, por favor, no maten a nadie. No asesine a nadie. Vea, yo no tengo que decir a los caballeros aquí, no codicien la mujer de su próximo. Porque ya se supone que eso está establecido, nadie tiene que hacer esto. Pero si hubiera salido de Egipto recién, tenía que decírselo. ¿Por qué? Porque eso era pan de cada día ya en Egipto. Acuérdense que Abraham estaba dando vueltas, ¿no? Haciendo tour por Canaán, por las tierras. Y llegó una vez a Egipto, salió de la frontera. Y allá pues el faraón supo que él tenía una esposa de 60 años, imagínense. Sara tenía 60 años y era tan guapa que la noticia llegó al trono de faraón. Sí, pero una mujer lindísima, llegó uno ahí, un hebreo, pero una mujer guapísima, yo la quiero. Él no necesitó ni mostrar fotos, el faraón ya quedó. Vaya y tráigamela. ¿Qué es para el hombre? Prima, tráigamela. Ni le pregunte. Y si pregunta, diga, fue el faraón que mandó. Verá que le va a quedar callado. Y Abraham se quedó. ¡Wow! Secuestraron a mi mujer. La codiciaron solo con la noticia. Y se la llevaron. Y que si Hashem no interviniera, pues ya. Pobre Sara, ¿y dónde estaríamos nosotros hoy, no? A lo mejor estaremos solo en el pensamiento de Hashem. Pero Baruch Hashem que volvió. Y vea que esa era la conducta de aquel tiempo, era cosa más natural. Entonces, por ejemplo, uno que tiene hija tiene que estar guardándole porque la gente se la secuestra, después viene a proponer casamiento, imagínense. Entonces, cuando Hashem habla sobre la sotá, la mujer sospechosa de haberse descarriado, haber traicionado a su marido, era un sentimiento que le daba al marido de que ella hizo algo que le da a pensar a ese marido de que estuvo mucho tiempo con un hombre a solas, en un lugar a solas. Le preocupó al marido de que pudiera haber pasado algo. Entonces el marido va donde el sumo sacerdote y dice, ¿sabe qué? Desconfío que mi mujer me ha traicionado. Entonces Hashem estableció un ritual realmente fuerte, un ritual hasta algo místico. Y Maimónides es el que trae un aporte más, para mí, más valioso de su exegesis del caso de la sotá, que es más psicológico, sociopsicológico, porque él interpreta que Hashem estableció esas reglas
para juzgar si la mujer era o no culpable, porque podría haber estado a solas algún tiempo con alguien, con otro hombre, y no pasó absolutamente nada. Pero el marido pues se sintió mal. Entonces, imagínense, coger en un frasco de barro agua de purificación y tomar polvo del santuario, el patio donde estaba el altar, polvo, y meter ahí dentro. Se hace una agua como el agua del río Jordán, donde estuvimos últimamente, el que fue, usted estuvo, ahí donde pasó el pueblo de Israel, ¿no? ¿Quién fue? Leonel, que está ahí, y Gaby. Entonces, ese lugar, usted vio que el agua ahí es diferente del agua de más antes por ejemplo, el río Jordán viene, desagua en el lago de Galilea y sale del otro lado. El terreno del otro lado hasta llegar al Mar Muerto. Es un terreno barriento, es un terreno así medio rojo. Entonces el agua, usted ya sabe, es barrienta, ¿no? Entonces esa agua queda así. No es un veneno, no es un veneno. Si uno toma esa agua, lo más seguro es que no va a morir. Lo más seguro es que no va a morir. Entonces tenía que el sacerdote preparar un brebaje así, y la mujer tomaba, y si se enferma es porque era cierto. Y si no se enferma es inocente, y Hashem la iba a premiar con darle a ella muchos hijos, con su marido, bendecir a su, porque fue víctima de una cosa infundada. Pero entonces lo más probable es que no se iba a morir. Podría sentirse un poco mal, pero se iba a aguantar y terminaba victoriosa. Pero el problema es que eso todo era hecho públicamente. Y ella tenía que dar vuelta ahí en el altar y todo el pueblo asistiendo, y le rasgaba un poco de la ropa de manera que la parte del corazón apareciera para exponer su corazón, y tenía que decir delante de Hashem. El sacerdote, el sumo sacerdote le preguntaba así: jura delante de Hashem que tú no hiciste nada indebido. Y ella tenía que decir sí, y todos sabían, se imaginaban, pues decir eso delante de Hashem, y no es cierto, pues era para que le caiga un rayo y le parte al medio. Y si no cae el rayo y no le parte al medio, se muere con el brebaje. Pero eso era una humillación muy grande. Era una humillación muy grande. Más que veneno, más que posibilidad de que se muera, era la humillación. Entonces, ninguno quería eso. Ninguna mujer quería pasar por una situación de esta. Hay una cultura árabe muy antigua. Tal vez los árabes de Israel no hacen esto. Los árabes de Israel, si les gusta cosas raras que hace, por ejemplo, es pegar a la esposa, porque es parte de la cultura de ellos. No cocinó bien, te voy a dar unos 2 latigazos y punto. Y la halajá de ellos dicen que tan fuerte puede ser el latigazo y no puede ser muy suave, porque si no, no funciona. Cosas así, tonteras. Pero en otros países árabes le mandan no solo a la mujer, al hombre también, que ha hecho una cosa digna de muerte, y no se tiene evidencias fuertes como para condenarlo a muerte, no quieren equivocarse. Entonces coge un metal y lo pone en el fuego bastante caliente, y sea hombre o mujer, tiene que poner la punta de la lengua en esto. Si se quema, es culpable. Si no se quema, terrible. Así que el caso de la sotá es más suave. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros ya, cuando niños, ya no nos vayamos en río con agua peor que el agua de ese frasco, ¿no es así? Y tomamos agua y salimos de allí y pone así como niños tomando aquella agua sucia que viene de los esgotos de las casas que te botan en el río, y aquí estamos, vea.
Entonces era más fácil escaparse de la humillación por la que pasaba la sotá, por las condiciones para establecer si era cierto o no, que mortal, que en los casos de los árabes, ¿no? En los casos de los árabes, pobre, ¿no? Imagínense, poner la lengua en un fierro caliente. Si no chamuscó, no quedó huella, no quemó, entonces es inocente. Es más probable que el 99% de que se va a quemar. Así sea inocente, se va a quemar. Pero Maimónides, él dice que esto fue establecido para causarle a la mujer terror de que pudiera comportarse de alguna manera que a su marido le pudiera incomodar o sospechar. Entonces, no tanto por la consecuencia, que más probable que no se moría, repito, pero la humillación de ser expuesta al público y ser juzgada públicamente, ¿no? Esto era, ¿no? Entonces fue puesto así. Entonces, no debemos pensar que, bueno, eso son mitzvot, etcétera, pero Rab Shaul solucionó esto con una halajá. Una halajá que nosotros descuidamos mucho. Una halajá, y está escrito en la epístola, la Igeret que él escribió a los creyentes en Tesalónica, capítulo 5, versículo 22. Cuando yo digo creyentes en Corinto, primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, ustedes no piensen con mentalidad de cristiana, de que, perdón que hablo cristiano, son nuestros hermanos también, pero no piensen con mentalidad cristiana de que, ay, eran gentiles que había allá, producto de la obra misionera del hermanito Pablo o San Pablo, y había un montón de cristianos allá, una iglesita evangélica, qué sé yo, bautista o presbiteriana, no tenía nada que ver con eso. Nosotros que leemos el libro de Hechos con lentes hebreas, nosotros nos damos cuenta de que en el día de Shavuot había judíos de toda parte del mundo, de la diáspora, que venía para las 3 fiestas de peregrinación, y ahí estaban para Shavuot, ¿no? Entonces, lo que Rabbi Shaul hacía era visitar todas las comunidades judías que había en el mundo, y allá hablaba. Ahora el mensaje de él era abierto también para gentiles que quieran arrepentirse, optar por el Dios de Israel, por el Mesías judío. Entonces entraban gentiles en su mensaje, pero él iba atraído por las sinagogas que había en la diáspora. Entonces los tesalonicenses eran judíos como yo y usted. Y él dice así, absteneos de toda apariencia del mal. Hay cosas que no son realmente malas, pero a los ojos de mucha gente están mal. ¿No es así? Entonces nosotros, Rabbi Shaul, absténganse de esto y verá que no van a tener nunca que tomar el caldito del sumo sacerdote, ¿no? No va a tener nunca que tomar el brebaje, no va a tener nunca que exponerse en público, no va a tener nunca problemas con su esposo, ¿no? Y valga la oportunidad de que eso era hecho en el Mahané. Mahané es el campamento. Entonces, el campamento del pueblo del Eterno debe ser santo. Y eso habla de la familia. Hashem quiere que la estructura de la familia no sea desestabilizada por una conducta que no es exactamente pecaminosa, pero que lleva consigo una apariencia de algo malo. Y hay que evitar esto. Y las mitzvot de la sotá tiene que ver con, en la interpretación de Maimónides, tiene que ver con crear un terror de hacer esto. En la halajá hoy día, la halajá rabínica,
¿no? Rabínica, no de Yeshua, pero Yeshua tenía una halajá un poco diferente de la halajá que observan hoy, que se someten hoy. Por ejemplo, en la halajá de Yeshua, para hablar de halajá, ¿no? Sin salir de mi asunto. En la halajá de los rabinos desde el tiempo de Yeshua, si un hombre fuera sanado de parálisis, que estaba echado sobre una cama, él tenía que dejar la cama ahí, irse a la casa a pie y venir después del Motzei Shabbat a recoger la cama. Pero en la halajá de Yeshua él podía llevar la cama, así sea Shabbat. Entonces ve que hay diferencias en la halajá. Entonces en la halajá de hoy, un hombre tiene derecho a sospechar de su mujer si ella pasó a solas en algún lugar, a solas, en público no, con otro hombre, un determinado tiempo que da para hacer alguna cosa pecaminosa. Y entonces él tiene derecho de pensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que dijo Rab Shaul. Tome esa postura, ¿no? De no estar a sola con una persona extraña. Eso vale para una mujer quedar sola con un hombre quedar solo con una mujer, un hombre casado que puede provocar celos también a su esposa. ¿Cuánto tiempo te pasaste allí? 1 hora. 1 hora ahí solo con ella. Ay, no. Entonces la mujer puede sospechar. Y usted no ha hecho nada, está solo hablando de las cosas del Eterno. Entonces hay que evitar estas cosas y hacer como dijo Rabbi Shaul. No, absteneos de la apariencia. ¿Ah? Ajá, porque si no me va a hacer aquí, va a traer el marido aquí para que yo haga un embrebaje y el patio de aquí es peor que el patio de allá. El otro tema que me había olvidado, no sé si lo mencioné, era el Nazir. Nazir. No hace mucho, hace menos de 1 mes y medio en un lugar donde yo estuve, prefiero no mencionar, no es importante ahora. Alguien se me acercó y dice así, rabino, yo quiero hacer un voto de Nazirea. Nazirea. ¿Y qué le parece? ¿Hago o no hago? Y era un momento que yo no podía responder. Quizás esta persona me esté escuchando y pueda entender ahora. Primero, para hacer ese voto, se necesita, incluye no solo privarse de todo el derivado de vino y también abstenerse de estar en contacto con muerto. Son las 3 reglas principales, no, las 3 reglas que implican el nazireato. El hombre que hace voto, hombre o mujer que hace voto, por ejemplo en Lucas, yo dije aquí que iba a hablar algo sobre Lucas, voy a aprovechar ahora para pasar. Diga conmigo, Lucas. Ahora diga, Luke. No suena como luz, es una forma de escribir luz, más antiguo del castellano. Y también es una traducción de orit, Uri, ¿no? De luz, ¿no? Entonces, probablemente el nombre de él era Uri en hebreo, y pusieron Lucas, ¿no? Que quiere decir luz, o lucero, o alumbrado, cosas así. Entonces, Lucas, escribiendo en Hechos, ¿no es así? Su segundo tratado, porque tuvo el primer tratado que fue pues el Evangelio de Lucas, de Surat Lucas, y en el capítulo 21, él dice que Rabbi Shaul hizo un voto de Nazir con otros 4 hermanos de la comunidad o de la sinagoga, como lo quieran llamar, de Jerusalén, ¿no? Y él, a pedido de Jacob, hermano de Yeshua, que era aparentemente el líder de la comunidad en Jerusalén, más conocido como Santiago para otros, ¿no? Dice así, ya ves, hermano, por aquí están hablando fuertemente en contra suyo. Rab Shaul dice, Jacob le dice a Rab Shaul, ve y haz con ellos, porque están hablando mal de ti aquí, dicen que tú no
que tú ya abdicaste de la circuncisión y que metiste los gentiles dentro de la sinagoga y te están hablando barbaridades en contra tuyo, y que tú ya no andas ordenadamente conforme la Torá. En otras palabras, en términos más populares, te has hecho cristiano, Pablo. Has cambiado el nombre, ahora eres Pablo, no es más Rabbi Shaul, y ahora no eres judío, ya eres cristiano, y has botado la Torá, y has botado la toalla también. Entonces, para que no sigan hablando mal de ti, haz voto junto con los 4 miembros de la congregación. Y para que quede requete comprobado de que tú estás andando ordenadamente según la Torá. Capítulo 21 de Hechos, versículo 23 a 26, puedo hasta leer después. Haz lo siguiente, financia el proyecto, ¿no es así? Porque tiene que comprar unos corderos y no sé cuánto, hacer algunos sacrificios, y que harina, y que no sé qué. Eso tiene un costo. O sea, ofrecer un sacrificio tiene costo. Y hasta el rey David dijo, yo no ofreceré a Hashem un sacrificio que no me cueste nada. ¿Cuánto te ha costado ofrecer los sacrificios de hoy? Respóndale al Eterno. Entonces, Rav Shaul hizo esto. Esta semana yo estaba leyendo un comentario cristiano, propositadamente cristiano, de este texto. Lo voy a leer para que usted tenga una idea. Hechos, capítulo 21, versículo de 23 en adelante. Vea cómo dice. Por tanto, sigue nuestro consejo, dice Jacob. Tenemos 4 varones ligados con voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la Torá. Entonces, yo estaba leyendo un comentario de ese, ahí el comentarista decía, hermano, no es para que nosotros hagamos esto, no se caiga en ese cuento de los mesiánicos, no es para que nosotros hagamos votos, ¿no? Como de la ley, andando según la ley, como dice aquí. Rabbi Shaul hizo esto solo para agradar a los judíos, entonces era un hipócrita. Entonces cuando yo hago una cosa solo para agradar a ustedes, yo no quisiera hacerlo, pero lo voy a hacer para agradar, entonces estoy actuando como hipócrita. Así de sencillo, ¿no? Solo para aparentar que sigues andando de acuerdo con la ley, aun cuando tú ya la negaste. Entonces, eso es un acto de hipocresía. Incluso es una ofensa para Rabbi Shaul, esa interpretación. Pero el nazir era así. El nazir se abstenía de no cortar más durante el periodo del nazireato, y tenía que abstenerse del vino, y tenía que abstenerse de funerales, de tocar muertos, de meterse bajo de un techo donde había un muerto. Bueno, y donde hubiera un muerto él no podía ir. Entonces, estas cosas. Esto tiene que ver con un acto de consagración. ¿Se acuerda que alguna vez usted ha de haber hecho esta oración? Yo ya he visto miles de personas haciendo esta oración en los 40 años que estoy involucrado en las cosas del Eterno en el ministerio. Ay, Señor, yo ya he visto, yo aprendí español, no también, con unas ancianas que había en Ecuador. Y ellas iban a orar y yo me arrodillaba al lado de ellas y oraba también. Y ella decía, bendice a mi marido, y yo bendice a mi marido, en español. No, porque yo estaba aprendiendo español, yo no estaba orando. Ahí después que yo decía, bendice a mi marido, no, eso está medio extraño. Ay, mi nietita, y yo iba atrás imitando como loro. Y después de 2 semanas yo ya pude salir de la clase y ya comencé a hablar en portuñol. Hoy ya hablo en espamport, ya cambió un poco. Pero la idea es que yo ya vi gente orando así, ay, perdóname, Señor, perdóname todos mis pecados por palabras, pensamientos y obras.
¿Ya oí usted alguna vez a alguien decir así? De hecho, parece bastante evangélico, pero realmente pecamos con palabras, pensamientos y obras. El Nazir, él se abstenía del vino, que representa los pecados hechos por palabras, cometidos por palabras. Porque el que toma mucho vino habla demasiado. ¿Usted ya se dio cuenta? ¿Ya? ¿Por experiencia propia? No. O otras personas tomando demasiado cerca suyo. Gente calladita, que no habla nada. Después de la tercera copa de vino, si nunca tomó vino, hace discurso que ya parece político, ¿no? Y comienza a hablar mucho y habla cosas que nadie le preguntó. Cosas que son secretos de la familia. Está escrito que el dado al vino revela secretos, porque los secretos son las cosas que no se hay que hablar. Pero, ajá, vea, esto se me había escapado. La palabra secreto, que es sod y ain, la gematria del uno es la gematria del otro, los valores numéricos del uno. Entonces se da cuenta. El que toma mucho vino, habla mucho. Por eso que si usted quiere hablar mucho y no hablar lo que no debe, mejor llénese, embriáguese del Ruach HaKodesh. Ahora entendió por qué el apóstol le dice, no embriaguéis con vino, porque embriagarse con vino trae disolución. Pero si es lleno del Ruach HaKodesh, va a hablar mucho. Y de hecho va a hablar mucho, porque está lleno del Ruach, pero va a hablar cosas buenas. Hay filtro, ¿no? Bueno, y la cabeza simboliza los pecados que tienen que ver con los pensamientos. Y lo del muerto, la abstenencia de tocar muerto, cosas así, tiene que ver con las obras. Con las obras. Palabra, pensamientos y obras. ¿Por qué los cadáveres y la impureza que él tenía que evitarse tiene que ver con las obras? Porque ¿qué es un muerto? Es el resultado de toda una vida. ¿Se acuerda lo que dijo Hashem a Adán y Javá? Porque el día que me desobedezcan, seguramente moriréis. ¿Por qué morimos? Por desobediencia, por haber hecho un montón de cosas durante nuestra existencia que estuvieron malas. Por eso morimos. No morimos porque por causa de las enfermedades, por falta de seguro, porque no nos dieron el Medicare. No, morimos, vamos a morir de todas maneras. ¿Cómo sin Medicare? ¿Entendió? Porque la muerte es la consecuencia de la vida. De una vida duele, incomoda, es desconfortable la noticia, pero es cierto y hay que admitírselo. La muerte es consecuencia de haber pecado. Y el pecado es la inmundicia, ¿entendió? Es la impureza. Entonces, el no contaminarse con los muertos es representación de los pecados por obras. Entonces, líbrame, Hashem, de los pecados, palabras, pensamientos y obras. Entonces, por eso dice que un nazir, él alcanza el nivel de santidad del sumo sacerdote. Dicen los entendidos, ¿no? Yo no estoy allá en el nivel de ellos, ¿no? De ninguna manera, ni pienso que estoy. Pero ellos interpretan así que un nazir durante el periodo de su voto, él es ascendido al nivel de un sumo sacerdote. Ahora, cuando terminaba el voto del nazireato, él tenía que ofrecer sacrificio para cerrar el periodo. Y ofrecía sacrificio por el pecado. ¿Pero por cuál pecado? Se preguntan los entendidos, los intérpretes de la Torá. Si el tipo pasó ahí bonito, portándose bien,
no vino, ni siquiera uva, ni siquiera la casquita, ni siquiera la semilla, no muerto, ni siquiera de cerca, ni de lejos, y no navaja en el cabello, como en el caso de Shimshon, que se portó bien durante todo el mes o todo el año, los años que se propuso vivir como nazireo. ¿Por qué ahora, para terminar el cierre del periodo, tiene que ofrecer sacrificio por el pecado? Ahí los rabinos pues se quemaron pestañas ahí, tiempo ahí. ¿Qué pecado habría cometido? Ahí ellos llegaron a algunas conclusiones. Una de ellas es de que el mismo hecho de salir de ese voto ya constituye un pecado. ¿Por qué si él eligió vivir una vida de santidad y pudo vivir, y ahora va a cerrar y va a vivir qué de ahora adelante? Una vida común como la de los demás del pueblo, habiendo experimentado un padrón de santidad tan elevado, y ahora va a bajar y va a quedar como cualquiera. Entonces tiene que ofrecer un sacrificio por el pecado. ¿Y tiene sentido eso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si usted pudo pasar una semana sin mentir, sin robar, sin decir malas palabras, ahí llega la otra semana, usted dice, hice un voto de una semana. Baruch Hashem, gracias que pude pasar bonita semana, no peleé ni con la mujer, ni con la suegra, nada, absolutamente. Entonces ahora, gracias Señor. Bueno, ahora voy a vivir como vivía antes. Qué decepción, me defraudaste. Saliste de arriba y se va a bajar de nuevo. ¿Por qué no te quedaste allá arriba? Entonces por eso hay que ofrecer sacrificio por el pecado. Otros dicen que es por la abstención del vino. Porque el que habla mucho porque toma vino. Pero tú no hablaste mucho porque no tomaste vino. Entonces, la ventaja tuya es por no haber tomado vino. Es decir, que si tú hubieses tomado vino, tú serías uno como cualquier otro. Porque ahí dentro está la tendencia al pecado. Entonces, debieras tomar vino y tratar de no hablar mucho. Ahí sí sería una ventaja. Pero vas a tener que hacer sacrificio por el pecado. Bueno, entonces cuando alguien me dice así, hoy puedo hacer un voto de nazireo, quiero ser nazir, quiero experimentar. La respuesta mía, por lo menos a mi modo de ver, es que no, porque no podrías cumplir con toda la exigencia de la Torá. Tendrías que ofrecer sacrificio al final. No, y no hay templo. No puede hacer sacrificio fuera del Beit HaMikdash y no tenía que ser en el altar que fue construido allí. Bueno, la idea es que nosotros en estas condiciones que estamos nos esforcemos para vivir como Hashem quiere que vivamos. Pero no puedo vivir a la perfección, pero tampoco te vas a dar por vencido, trate de hacerlo. Amén. Bueno, las tres cosas también tienen que ver con el Mizbeach, el altar, y tiene que ver con el sacrificio, el Korban, que viene de la palabra Lekarev, que es acercar. El sacrificio sirve para acercar, y tiene que ver con el penitente, el que ofrece el Korban. Vean que todas las cosas están relacionadas. Bueno, saltando ahora para la bendición arónica. La bendición arónica, podríamos dividirla en 3 partes o en 6 partes. Dividiéndola en 3 partes. Hashem te bendiga y te proteja, te guarde. Capítulo 6 de Números, versículo 24. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Te bendiga Adonai y te guarde.
mucha gente ha pasado, muchos estudiantes han pasado horas y horas y horas, semanas, meses, años en yeshivot, años estudiando esta sola frase y llegaron a la conclusión, si Hashem me bendiga, entonces nadie se va a atrever a hacer nada contra mí. Entonces, ¿por qué me bendice y me guarde? ¿Por qué tiene que bendecirme y guardarme? Es porque a veces la bendición de Hashem, hay dos respuestas. La bendición de Hashem, Él quiere que nosotros seamos bendecidos y que no perdamos la bendición, que guarde. Pero como la palabra ishmireja, y te guarde, no es simplemente que guarde la bendición, es ishmireja, que te guarde. Entonces, deja ver cómo explico. Hay personas que son muy bendecidas. Y cuanto más son bendecidas, menos las vemos, ¿no? Hay gente que solo se deja ver mediante dificultades. Cada vez que viene al servicio, le dice, Rabino, no se olvide de orar por mí, porque perdí mi trabajo. O esta semana va a haber corte, próxima semana va a haber corte en la compañía, y para que Hashem me guarde. Ok, le vamos a orar. Pero si él ya tiene un trabajo y está muy próspero y todo le va bien, entonces él no tiene tiempo. Dice, ¿por dónde anda, hermano? No te he visto por aquí hace unas 3 semanas. Ay, es que mi nieto me dijo que le llevara a Los Cayos. Entonces fuimos ese fin de semana a Los Cayos. Ah, bueno. Y el otro fin de semana, ¿qué pasó? Estaba enfermo. No, es que mi nieta me dijo que le llevara a Orlando. Entonces fuimos a Orlando. Y el último fin de semana estaba enfermo. No, es que quería ir a Walt Disney, mi otra nieta. Ah, sí. Pero cuando no tenía plata, solo venía acá. No iba a ninguna otra parte. Todos los sábados estaba aquí, ¿no? Se sabe que a la persona que tiene que tenía un Fiat Uno 127. Yo tuve un carro de ese hace muchos años atrás. No quiera tenerlo. No, era el más barato. Usted tenía que hacer cita con el mecánico, así para el año de una vez. Todos los jueves, de 5 a 5 y media, yo voy a estar aquí. Ya, tengo cita ya. Porque se dañaba toda la semana. Era el carro más económico. Pero ahí estaba. La gente que estaba en esa condición estaba ahí firme en la congregación. Pero el día que compra un Mercedes, ahí ya no tiene tiempo para venir. Y si compra un yate, un barco, peor. Ahí se va a venir cada 3 meses. Y si compra algo más, va a aparecer aquí solo en las fiestas. Y si llega a comprar más, solo en Yom Kippur. Imagínense. Es terrible. Entonces, que Hashem te bendiga y te guarde. Hay un personaje hay un personaje en el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, versículo 8, que se llama en español Jabes. ¿No? Hasta leí un libro sobre la oración de Jabes y fue pérdida de tiempo porque tenía buena intención el autor, pero no me convenció para nada, porque quería hablar de la oración de Jabes y no habló bien la oración de Jabes. Ninguna de las páginas del libro. Jabes en hebreo es Yabetz. Y usted sabe perfectamente, ya alguna vez hablé aquí sobre esto. Yabetz quiere decir sufrimiento doloroso. Ese era el nombre del hombre. El capítulo 4 de primero de Crónicas es un capítulo de pura genealogía. Usted sabe cuando usted está leyendo la Biblia y dice así, fulano engendró fulano, y fulano engendró fulano, y fulano engendró fulano, y va y largo, y fulano engendró fulano, que usted dice, caramba, ¿cuándo va a acabar esos engendros? Porque yo ya no entiendo nada. Si ven que hay mensaje en todo eso.
un mensaje oculto ahí dentro, un sode ahí dentro. Pero el lector primerizo pues no ve nada de eso. A mí me pagaban cuando yo era niño. Y apenas estaba en el 8 años, 7 años de edad, apenas podía leer. Me pagaban por versículo leído. Y yo tómale a hacer versículos para poder ganar un dinerito, ¿no? No, mi tía Arlech, que ya descansa con él, de bendita memoria. Entonces me quería poner con la palabra y yo leyendo en la cama y ella en el cuarto. Decía, no escucho. Ahí yo tenía que alzar la voz para que le escuchara, para que yo no estuviera haciendo trampa. Y cuando llegaban esos capítulos de la genealogía, ay, era tan fastidioso para mí como niño. Pero Hashem interrumpe en el versículo 8 la genealogía porque fulano engendró Yabetz. Ahí ya no dice Yabetz engendró fulano y continúa, sino que dice así. Su madre le puso ese nombre, porque para el lector en hebreo, cuando va diciendo los nombres, uno se va entusiasmando, qué nombre es más bonito. Y cuando llega en el nombre de Yabetz, el lector del original del libro de Reyes dice, wow, ¿cómo le van a poner sufrimiento doloroso a un niño? Entonces, el Eterno le inspira a que escriban un detalle para responder esa pregunta que le surge al lector. Su madre le puso ese nombre como que adivinando que cuando llegue a un nombre de ese, a cualquiera le va a caer mal. Entonces hay que darle una explicación. Ahí dice, su madre le puso ese nombre por cuanto le dio a luz con muchos dolores, más de lo normal. Seguramente para que no se olvide. Y resulta que Yabetz, imagínense que usted se llamara, no, es solo una suposición, que alguien se llamara sufrimiento doloroso. Ahí estamos aquí dando la bienvenida, está con nosotros Dan, bienvenido Dan, y usted allá atrás, sufrimiento doloroso. Bueno, bienvenido hermano, sufrimiento doloroso. Pero eso, a los 40 años de edad, a que le llamen por su nombre 4 veces al día nomás. Eso ya se vuelve una mala terapia, ya se vuelve una maldición. Ya el tipo ya me está maldiciendo. Al otro le llama Juan, al otro le llama Pedro y a mí me llaman sufrimiento doloroso, pues ya es tiempo de que eso cambie. Ahí él sube a una montaña, levanta el par de manos que tiene y dice, ¡ah! Y gime, no ora, gime, bueno, ora, gimiendo. ¡Ay! Se me bendijeron. ¿Por qué dice eso? Eso fue la falla del autor del libro que yo leí. Porque el autor dice así, uno tiene que acercarse a Hashem, a Dios, y decir, si tú me bendijeras, ¿no? Si tú extendieras mi territorio, si tu mano fuera conmigo. Pero en la realidad, él estaba reclamándole al cielo, porque él vivía una vida de perro. Porque, pon atención en la oración de él, sí. Y Yabetz invocó al Dios de Israel diciendo, si en verdad me bendijeras. Si ensancharas mi territorio. ¿Por qué? Porque todo el territorio es cortito, estrechito, y nunca crecía, tenía una casita, un carrito, un Fiat Uno 127. Esa cosa iba mal para él, malísimo. Sí, aquello. Pero él dijo al final, y me guardarás del mal, para que no me cause dolor. Porque a veces la bendición le hace más mal que bien. Cuando la persona no sabe, no tiene protección. Entonces Hashem dice, vea bien, le dice a Moisés, llámale a Aarón y pásele la información. ¿Qué información? Aarón, dígale así, Aarón, usted y sus hijos
en el ejercicio del sacerdocio, bendecirán a los hijos de Israel. La primera pregunta que Aarón haría era, ¿y cómo? ¿Cómo es de hacerlo? A ver, explique bien claro. Tú vas a decir así, Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panaveleja, Isa Adonai panaveleja, veyasem lacha shalom. Entonces, te bendiga Hashem y te guarde, para que tú seas bendecido y no te pierdas de vista por la bendición. Entonces, esto es, por ejemplo, el que no tiene nada que hacer hoy y vino al servicio. Está bueno, está bueno. Felicitaciones, bienvenido. Pero si hubieras dejado un barco de pescar, si hubieras dejado una casa de campo, si hubieras dejado una casa de esas rodante, ¿no? Si hubieras dejado una casa nueva, si te hubieras casado anteayer y estás aquí hoy, ¡wow! Eso es tremendo, ¿no es así? ¿Sí me entiende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Eso calza más o menos como una parábola de Yeshua. Dice que un hombre hizo un banquete y le manda a su siervo y dice, vaya y llame a las personas importantes de la ciudad que vengan. Y le dio las direcciones, los zip code, todo. Se va el hombre y vuelve y dice, ¿y ahí cómo le fue? Bueno, no me fue tan bien. ¿Qué pasó? Es que el primero de la lista dijo así, ay, qué bueno que me hayan tomado en cuenta, pero compré una hacienda, pues, y voy a recogerla, quiero conocer, explorar y todo, ya sabe. Ahí el hombre dice, bueno, se va al segundo. Dice, me compré una yunta de bueyes, y ¿sabe? La voy a probar. Bueno. Y fui al tercero y el tercero dice, ¿qué no sabías? Me casé ayer, me estoy saliendo de luna de miel. Pues, y llega y le dice al señor, al anfitrión, le dice, el primero es, el segundo es, el tercero es. Ahí el anfitrión de la parábola, dígame usted que si conoce, le dijo, ¿qué? Bueno, entonces sí. No, se puso enojado. Yo y usted no tenemos derecho de enojarnos, porque al final la gente no se casa todos los días, ¿no es así? Se casó, pues es natural que se vaya de viaje, que vaya a andar juntos, que nunca le dejaba andar juntos solo, y ahora pues váyase donde quiera, pues. Pero el de la parábola esperaba que él estuviera en el banquete. Yo y usted le perdonamos. Sí. Entonces compraste una hacienda. La gente no compra una hacienda todos los días. Entonces yo explico al jefe, no se preocupe. Yo le explico. Porque a nosotros nos parece cosa natural. Si usted compra una hacienda el viernes, firme el contrato y le entrega todo el papeleo, que usted esté aquí el sábado de mañana será una gran bendición. Y si usted no viene, nosotros sabremos comprender. El rabino mismo se encarga de decir a todo hermano, no lo tome, que el hermano se compró y recibió el viernes a las 4 de la tarde la hacienda, pues no podía venir. Pero en la parábola, el anfitrión se puso molesto y nosotros sabemos que Hashem espera que nosotros atendamos sus convocaciones, sea cual sea la bendición que tengamos. Que no vengamos solo porque me van a votar, porque tengo miedo que me voten. No, pues así no. Entonces, que Hashem te bendiga y te guarde. Y si no te va a guardar, mejor que no te bendiga. Porque mejor tenerte ahí sin la bendición que con la bendición apartado y descarriado. Entonces la bendición arónica es perfecta. Hashem te bendiga y te guarde. Y
te guarde. Ahí después salta para Yaer Adonai panaveleja ve hijuneja. ¿Qué es hijuneja? Ven de gen. Yaer Adonai. Alumbre, ilumine Hashem su rostro sobre ti. Panaveleja, delante de tu rostro, él ilumine. Entonces, y te conceda gracia. Gen vejésed. Veijuneja. Es decir, que si Hashem ilumina su rostro delante de mí, hace resplandecer su rostro, que yo no puedo ni ver el rostro, pero veo, resplandeció como Moisés que bajó del monte, ¿no? Y la gente le miró la cara de Moisés ya distinta, ¿no? En la película Moisés, o los 10 mandamientos, no sé cuál, cuando Moisés sale de arriba, que fue buscar la oveja perdida y que no sé cuánto. Hollywood lo pinta bien bonito. Ahí cuando él regresa y la mujer le recibe abajo, el rostro de Moisés brillaba. No sé si brillaba ahí, pero cuando él bajó del monte, brillaba. Eso sí está escrito. Entonces, el pueblo hasta mandó a Moisés usar un velo porque temían lo que pasaba con Moisés. Entonces, pero que Hashem conceda gracia. En hebreo hay una expresión que dice que haya gracia delante de los ojos de las personas. Es esto. Que Hashem me haga resplandecer su rostro sobre mí y que haga que yo halle gracia delante, y yo y usted hallemos gracia delante de la gente. Porque tú puedes tener muchas aptitudes y la gente no notar. Tú puedes ser muy bendecido y tener muchas calidades y dones y no sé cuántas cosas y la gente no va a percibir de esto. Puede haber, dice un libro, no me acuerdo el nombre ahora, puede haber un transmisor muy potente, 50,000 vatios de potencia. Pero si alguien no prende la radio allá del otro lado, no sabe nada. Por ejemplo, de Joseph, alguien mencionó Joseph aquí, yo quiero. Joseph, en capítulo 39 de Génesis, versículo 21, dice así: pero el Eterno estaba con Joseph y se extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Por eso que Joseph fue levantado en toda cárcel. La Torá dice que Joseph no era un tzadik, un justo. Él era el justo. Joseph ha-tzadik. O sea, él era más que un hombre justo, él era el justo. Por ejemplo, Mashiach. Hay cualquier cantidad de Mashiach en la Torá y en todo el Tanaj. Hay inclusive en el texto apostólico, los Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, hay cualquier cantidad de Mashiach. Aquí en esa congregación hay Mashiach. Pero Yeshua no fue el Mashiach. Él no fue un Mashiach, un ungido. Él fue el ungido. Y eso fue lo que fue Joseph. Pero Joseph, con toda su justicia y haber sido Hatzadik, el justo, fue necesario que Hashem le concediera que hallase gracia ante los ojos del jefe de la guardia. Entonces, cuando dice Yaer Adonai panaveleja, ve hijuneja, y encuentre gracia delante de los demás. Que haya gracia en usted, para que la gente vea si realmente me caes bien.